Bueno, en la siguiente ponencia tenemos un cambio con respecto a lo que está indicado en el programa y la ponencia que tenemos programada ahora es la titulada Modernización y evolución del olivar en seto, presentada por don Felipe Oliva Busteme, director técnico de Todo Olivo, ingeniero agrónomo por la Universidad de Concepción en Chile y máster en olivicultura y en la biotecnia por la Universidad de Córdoba. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a participar de esta jornada y intentaré, ha sido difícil, pero intentaré resumir una charla de 1 hora aproximada en 10 minutos. Es complicado, pero vamos a intentar hacerlo. La charla va a contar de tres pasos: viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad y futuro de las plantaciones de olivar. Hemos hablado de las nuevas tecnologías enfocadas al campo para hacer más eficiente nuestro trabajo como técnicos, como ingenieros o como operarios en el campo, pero esto de nada serviría si nuestro campo de por sí no es eficiente. Entonces, en Todo Olivo, desde finales de los años 90, hemos empezado a trabajar y a investigar en cómo desarrollar una explotación olivarera, un sistema de cultivo que sea rentable y manejable en el futuro. Un poco de historia: en Todo Olivo trabajamos 15 ingenieros agrónomos, somos más de 110 personas a día de hoy, y nuestro ámbito de trabajo es internacional, pero más enfocado en la cuenca mediterránea, donde todos sabemos que se desarrolla con mayor fuerza el cultivo del olivar. Pues, como he explicado anteriormente, nuestro sistema le hemos denominado Sistema Todo Olivo Olivar en Seto, que no es otra cosa que disponer los árboles, las plantas, o los olivos en este caso, en hileras, ¿vale?, conformando bloques de árboles en vez de esferas individuales en la explotación. Este sistema lo hemos comprobado y lo hemos utilizado y manejado tanto en riego como en secano. Los riegos están implantados desde el año 99 y el secano, el más antiguo, desde el año 2000. Bueno, esto explica un poco cómo se configura, cómo se desarrolla el olivar en seto. Esta disposición permite un mejor aprovechamiento de la energía solar, porque lo que hacemos realmente son paneles que se dedican a captar la luz. Evitamos que existan ramas parásitas, evitamos que exista una estructura parásita dentro de la arboleda. Toda la masa foliar está expuesta y está dispuesta a trabajar para la producción. Una cosa muy importante: hoy día todos hablamos de cómo contaminar menos, de cómo minimizar los residuos en nuestras explotaciones, pero nadie o muy pocos se han parado a pensar en cómo descontaminar el medio. Y gracias a una investigación del catedrático Luis López Bellido de la Universidad de Córdoba, hemos visto que nuestras explotaciones o las explotaciones de olivar en seto son capaces de captar o de capturar aproximadamente el doble de dióxido de carbono que una plantación de olivar intensivo. Esto es muy importante de cara al futuro, de cara a los nuevos medios, a los nuevos trabajos que se están realizando en una agricultura más sostenible. Pero como lo que queremos hablar un poco de mejora en campo, ¿no?, de cómo agronómicamente podemos nosotros ayudar a que nuestras explotaciones sean más eficientes, Todo Olivo, desde el año 99, ha diseñado una serie de ensayos, ha trabajado con una serie de ensayos, más de 70 ensayos, en donde hemos visto y hemos comprobado distintas variables: cómo ahorrar en el recurso hídrico, cómo ahorrar en fitosanitarios. Y quiero presentar hoy día dos de los ensayos más importantes. Uno es la evolución de las plantaciones, cómo ha ido evolucionando desde el año 99 a la fecha los marcos de plantación, las densidades de plantación,
Y otro ensayo muy importante para nosotros es la siguiente revolución. Ya hemos realizado la primera revolución, que fue en campo la forma de trabajar el olivar, y creemos que la segunda revolución es la revolución varietal, o sea, diseñar nuevas variedades para poder trabajar en campo con un producto que sea distinto y que me pueda diferenciar mi oferta en el mercado. Entonces, respecto de los marcos de plantación, o sea, de cómo ha ido evolucionando los marcos de plantación, con este ensayo que implantamos el año 99, en un principio nos llevó a confusión. En un principio pensábamos que mientras más plantas por hectárea teníamos, mayor productividad íbamos a obtener de nuestra explotación. Y como nosotros no dejamos de escuchar al campo, no dejamos de leer todo lo que nos va contando, este ensayo, después de 15 cosechas, nos ha indicado que a partir de la tercera, cuarta cosecha, plantaciones o densidades de plantaciones inferiores, en torno a 1.000 plantas por hectárea, llegan a tener la misma curva de producción que plantaciones con 2.000 plantas por hectárea. Y esto es únicamente debido a la insolación. La luz me permite que la productividad se me reparta muy bien en todo el bloque del seto cuando yo he abierto ese marco de plantación. Cuando tengo un marco de plantación más estrecho, un marco de plantación de 3, de 3,5, de 4, la planta se me hace un poco más alta, se me sombrea todo el primer metro productivo y ese primer metro productivo me baja muchísimo el rendimiento graso. Por lo tanto, en las plantaciones más abiertas, en las plantaciones un poco más con densidades inferiores, tengo menos aceituna por hectárea, pero tengo más rendimiento graso por grano de aceituna. Por lo tanto, la curva de aceite se equipara bastante con la de una plantación de máxima densidad. A su vez, estas plantaciones de menor densidad son mucho más eficientes en el recurso económico. Abaratamos la inversión inicial en un 40% y el manejo productivo de año a año en un 30%. Y esto es porque simplemente tenemos menos metros lineales por hectárea, menos tratamiento, menos horas de recolección, por lo tanto, y menos poda, por lo tanto, menos gastos de explotación. Aquí podemos ver un ejemplo, este es un ejemplo real, esta es una finca situada en Sevilla, mismo suelo, mismo clima, la única diferencia que tiene, misma variedad, la única diferencia que tiene es una está en un marco de plantación de 7 por 1,5 y la otra está en el marco de plantación de 4 por 1,35. Podemos ver, yo no sé cómo va el láser aquí, pero bueno, podemos ver cómo la rentabilidad de la plantación con menos densidad es sensiblemente superior a la rentabilidad de las siguientes plantaciones. Vemos cómo la producción por hectárea no es tan distinta, estamos hablando de la mitad de plantas por hectárea y tenemos una producción media de 1.350 kilos en la de 1.000 plantas por hectárea y una producción media de 1.500 kilos en las de 1.700 plantas por hectárea, ¿vale? Si eso le restamos los gastos, que en este caso son casi un 70% menores en la de 1.000 plantas por hectárea respecto a la de 1.700, pues tenemos ese coste unitario de aceite que a precios de hoy, pues a lo mejor no nos paramos a mirarlo, pero hemos tenido años en donde el aceite se ha vendido por menos de 2 euros el kilo. Por lo tanto, tener un coste productivo de 1,10 €, estamos hablando de 90 céntimos por kilogramo de aceite de beneficio neto. Y ya por último, para cerrar un poco esta charla rápida, os voy a hablar un poco del programa de mejora genética que hemos desarrollado en colaboración con la Universidad de Córdoba desde el año 2007-2008 a la fecha. A día de hoy, de las 72 nuevas variedades que hemos obtenido de los cruzamientos entre los distintos parentales que nos parecían más adecuados para el desarrollo del olivar en seto, de esas 72, 38 ya están en proceso de registro en la Comunidad Europea. Estimamos que dentro de 18 o 20 meses pues ya tenemos registro para poder comercializar estas variedades. ¿Cómo se ha desarrollado, cómo se ha obtenido esta variedad? Pues primero seleccionamos los parentales, qué planta íbamos a utilizar como planta padre, qué planta íbamos a utilizar como planta madre.
Las plantas madres se embolsaron la inflorescencia, las flores, a la planta madre se le obtuvo el polen, se aplicó ese polen dentro del embolsamiento. El olivo todos sabemos que es autofértil, se fecunda con su propio polen, pero también la fecundación con polen foráneo es mucho más eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aplico polen dentro de la inflorescencia o dentro del ramillete que está embolsado, tengo un 95, un 98% de probabilidades que esa flor quede preñada con el polen que yo he aplicado, con el polen foráneo. Por lo tanto, un 95, un 98% de probabilidades que esa aceituna, esa semilla que yo he generado, tenga genes del parental que hemos previsto como padre y del parental que hemos previsto como madre. Esa semilla se germina, esas plántulas luego, que en la primera etapa de este ensayo fueron 1.600 plantas, en la segunda etapa de este proyecto fueron cerca de 1.300, 1.250 plantas. Ese total de plantas se llevaron a un campo de pie madre, en donde cada individuo era distinto e independiente de su hermano. O sea, podían provenir de la misma planta, de aceitunas del mismo ramillete, pero tenían una carga genética distinta, expresaban genes del padre y de la madre distintos. Entonces, de esas cerca de 3.000 plantas que pusimos en el campo de pie madre, 72 han pasado el corte. ¿Y cuál era el corte? Pues que fueran plantas mejores en productividad, en rendimiento graso y una configuración agronómica de la planta en sí mejor que su padre y de su madre para adaptarlas al seto. Después de 5 años de estudio de ese campo de pie madre se pasaron a un campo ya más extensivo. Cada individuo de estos 72 que seleccionamos se multiplicaron masivamente y se pasaron a una finca de 36 hectáreas que tenemos aquí en Córdoba, en donde se han puesto ya líneas completos de clones de cada una de esas variedades. Ahora está en proceso de registro, como hemos dicho. El año pasado, con 1 año y medio de vida de estos clones, 22 de los 38 primeros dieron aceituna. Este año todos han dado aceituna y se cosecharán dentro de 10 días aproximadamente, y pasará a la segunda parte del ensayo. O sea, de esas 38, a lo mejor alguna se puede caer porque las características organolépticas de los aceites no sean las que realmente el mercado demande. ¿Qué nos va a permitir esta revolución varietal? Pues nos va a permitir que el agricultor en su casa fabrique un producto único e inigualable. O sea, va a tener una planta o un aceite que no va a tener nadie. Puede hacer cupaje con distintas variedades o también poder nosotros como técnicos asesorar a estos agricultores que quieren aceites ya específicos, aceites de picuales, plantas que no podemos trabajar en seto, pero que tiene un aceite característico. Con estos cruzamientos hemos obtenido plantas que se adapten al sistema y que nos permiten tener un aceite muy similar a las características organolépticas de un picual. ¿Vale? Ese es un diagrama de las variedades que tenemos a día de hoy en campo, y si tenéis cualquier duda, consulta o queréis interesaros más sobre este trabajo, pues aquí estamos en la feria y deseosos de poder contaros más extensamente nuestro trabajo.